Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a dónde y cuándo nos estés escuchando. Bienvenidos al podcast IA con Decisión. Voy a arrancar con una pregunta. ¿Qué pasa cuando algo nuevo aparece en el mundo? Algunos opinan, piensan, ¿qué puede pasar con este cambio? Otros generan polémica, otros directamente no observan el cambio, algunos se quedan solamente mirándolo y otros son líderes del cambio. ¿Y de qué novedad estoy hablando que nos está atravesando a todos en nuestra nueva era? La era de la inteligencia artificial. Esa es la gran novedad que nos atraviesa a todos. Y Peter Drucker, padre del management moderno, decía, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y hoy vamos a conocer a una de esas personas que crean el futuro de la humanidad y la IA. Veremos con él y entenderemos en tu vida diaria cómo se está utilizando hoy la inteligencia artificial, cómo está impactando en cada industria, en qué está generando cambios desde su perspectiva, de su acción. En este que te damos nuevamente la bienvenida, este espacio que te va a ayudar a comprender cómo realmente se está utilizando la IA y cómo lo puedes utilizar para tu vida y para tu trabajo. Y quiero arrancar con esta frase, y ya vamos al invitado. En la filosofía japonesa existe el concepto de Yukinun, el artesano que dedica su vida a dominar un oficio por el bien de la comunidad. Hoy tenemos el honor de recibir a un auténtico Shokunin de la era digital. Él es doctor en informática, tiene un PhD que combina la precisión científica con la calidez humana. Hoy nos adentramos en el futuro de la tecnología con una de las voces más autorizadas de España. Nos acompaña Néstor Álvarez con un enfoque y una mente brillante que ha sabido unir el rigor del doctorado con la agilidad de la gran empresa. Néstor lidera la inteligencia artificial en Santa Lucía Seguros bajo una filosofía de equilibrio que recuerda a esa estética zen, y vamos a ver por qué también nos atraviesa la cultura japonesa, donde hay que eliminar lo innecesario para dejar el valor de los datos que brillen. Así que le damos la bienvenida como director de inteligencia artificial en Santa Lucía Seguros, que está liderando un Kaizen constante, una mejora continua en cómo entendemos los datos. Bienvenido, Néstor, a este podcast IA con Decisión. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Gonzalo. Encantado de estar aquí con vosotros hoy. Gran placer. ¿Qué nos falta presentación? Que veremos por qué combina también este enfoque de cultura y filosofía japonesa. Bueno, por lo primero agradecerte la presentación porque sí que es cierto que me apasiona toda esta inteligencia artificial, toda esta revolución, ¿no? Que está surgiendo, que ya lleva años, ¿no? Pero que ahora ha cogido como más velocidad. Y sí que es cierto que yo mis inicios en la inteligencia artificial los hice en Japón, como indicabas, pero luego he desarrollado mi carrera en España. Después de sacarme el doctorado, he estado en BBVA, que es un gran banco internacional. Luego también he estado en empresas consultoras relevantes como Deloitte. Y finalmente ahora estoy en Santa Lucía, que es uno de los mayores grupos aseguradores de España, pues aplicando todo esto y tratando de contribuir a ese cambio, con ese cambio constante, ¿no? Que dicen el Kaizen japonés, ¿no? Así que, bueno, mejora constante que intentamos poner en el día a día. Excelente, excelente. Y atravesamos también la inteligencia artificial y el lenguaje, ¿no? Que estuviste muy adentrado en esa investigación también. Así que ya comenzando un poco tu trayectoria, ¿no? Que en realidad este bloque primero habla del liderazgo dentro de los entrevistados, ¿no? La primera pregunta que te haría es, ¿cómo has llegado a esta posición que tienes actualmente, ¿no? En Santa Lucía Seguros. Pues yo creo que es una pregunta muy buena y a veces me la hago yo también porque sí que son muchas cosas en la vida, ¿no? Porque yo anteriormente sí que tengo la formación en informática, ¿no? Sí que tenía una rama tecnológica importante, pero fue a base de la curiosidad, porque yo empecé a investigar y a leer sobre todo lo que se podía hacer con esta línea de la inteligencia artificial y sobre todo la parte de textos, cuando, bueno, pues todo esto de los LLMs ni existía y de hecho yo pensaba que estábamos más lejos, ¿no? Casi una gran revolución. Después de esto hice el doctorado, que justo es lo que estábamos comentando en Japón. Tuve la gran oportunidad de poder estudiar allí.
Y luego a la vuelta, con estos conocimientos que había adquirido en toda la parte de procesamiento del lenguaje natural, que era como lo llamábamos antes, ¿no? Ahora ya se llama GenAI prácticamente todo el tratamiento de textos, ya no nada más que GenAI para el texto. Pues ahí era cuando empezaban a surgir todas estas tecnologías tan modernas, cuando justo yo me volví, cuando empezó todo el boom, con todos los papers que publicó Google y todas estas grandes empresas. Yo entré ya en la parte empresarial, como decía, de la mano de un gran banco, el BBVA, en la parte de investigación y de aplicación, pero sí que es cierto que era un poco novedoso en ese momento, ¿no? Teníamos muchas ganas, teníamos mucha intensidad por hacer cosas, estábamos haciendo muchas pruebas de concepto, porque era un gran banco y en ese momento pues estaba apostando mucho por esta línea, pero era un poco anticipado al momento, ¿no? Porque sabíamos que todo se iba a aplicar pasado ciertos meses o incluso en algunos desarrollos pues más que meses, ¿no? A partir de ahí estuve trabajando también en una gran consultora que me dio toda esa visión de diferentes empresas, ya no solo bancas, sino banca, retail, telco, muchas otras empresas. Y a raíz de esto, bueno, pues finalmente pues llega un momento en el que dices, oye, tengo que ponerle foco, ¿no? Como decías tú, me la he apuntado la palabra esta, el Shukinun, ¿no? El especialista, que digo, oye, yo creo que ser especialista en un sector seguros, es algo muy interesante y sobre todo en la empresa en la que estoy, porque es una empresa que tiene luego muchas empresas por debajo, es un gran grupo. Entonces tenemos una parte de contact center que nos permite hacer pues, diferentes aplicaciones para mejorar la vida de las personas y de los clientes en esa línea. También trabajamos con clientes, pero hay muchas empresas en las que hemos trabajado. Entonces, ha sido un proceso poco a poco, pero yo si tuviera que decir una palabra diría que es la curiosidad la que me ha llevado a la posición en la que estoy, de decir, oye, ¿cómo podemos investigar? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué se puede hacer con la IA? Cuando nadie investigaba, ¿no? ¿Qué se puede hacer con los textos? Y al final, bueno, pues curiosidad, 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 que es lo que me ha llevado a la posición que tengo ahora. Así que yo le recomendaría a la gente que sea muy curiosa, que es muy interesante ser curioso. Muy bueno, ¿no? Y más en esta época que hay estímulos por todos lados. Para los curiosos también hay tanto que uno termina perdiendo a veces el foco, ¿no? Y eso te quería preguntar también. Ahora estás como director de IA y analítica avanzada en Santa Lucía Seguros. Ese es el cargo actual, ¿estoy diciendo bien? Sí, está perfecto. Perfecto. Y justamente, ¿no? En esta revolución, esta aceleración, digamos, de la GenAI, esta nueva tecnología que simula muy bien el lenguaje humano, con esta, digamos, responsabilidad, ¿no? También que tenés entre las manos. ¿Qué impacto querés lograr en el mundo de los seguros? Pues dentro del mundo de los seguros, yo me enfoco mucho, y es al final también la línea que sigue la compañía, pero en lo que me toca a mí en la parte de inteligencia artificial aplicada, en diferentes líneas, en tres principalmente, que es primero ver cómo podemos mejorar pues la experiencia del cliente, ¿no? La vida del cliente, cómo todo lo que hacemos pues, puede tener un impacto positivo. Es decir, oye, lo que antes hacías de una manera, a lo mejor ahora lo puedes hacer más rápido, con menos pasos, incluso con mayor velocidad, ¿no? Porque al final lo que el cliente quiere es resolver sus problemas. Esa es una de las grandes líneas que nosotros tenemos aquí. Lo hacemos de la mano, evidentemente, de muchísimos equipos, porque en toda gran organización una persona suma, pero una persona necesita compañeros para construir. También la parte de la eficiencia operativa. Ahora sabemos que ya con los grandes modelos del lenguaje, con las diferentes tecnologías que tenemos, bueno, pues podemos acelerar muchos procesos, no ya de cara al cliente, sino también internamente. Estamos hablando de colaboraciones también con otros equipos de automatización de procesos o incluso de eficiencias de estudios, ¿no? De cómo podemos eficientar, no automatizar, sino eficientar lo que ya se venía haciendo, porque al final esto va también mucho de repensar. Entonces, vida de cliente, eficiencia operativa, pero sobre todo, porque al final es por lo que todos trabajamos en las industrias, cómo podemos tener un impacto en la cuenta de resultados, cómo podemos demostrar que la inteligencia artificial no es buzzword, no es una palabra que esté ahí, sino que realmente tiene un impacto positivo y que a la compañía sí que le interesa apostar por esta línea, no porque el resto estén apostando, sino porque tiene un impacto y le produce un beneficio que es tangible y que demuestra toda la inversión que tiene un retorno. Entonces, esas son las tres grandes líneas. Adicionalmente, de otra, que me considero ya contento con lo que hemos conseguido, y es haber creado un equipo que antes no existía, cuando yo me incorporé no existía como tal un equipo de inteligencia artificial,
Entonces ya no es a nivel asegurador, ya es dentro de la compañía haber gestionado y haber creado este equipo que ayuda a que todas esas líneas que hemos comentado, o que he comentado, que se materialicen y que ayuden efectivamente a ese aporte de valor, a ese paso firme hacia adelante a la compañía. Excelente, excelente. Y ahora vamos a entender, digamos, la inteligencia artificial ahora, ¿no? De que le pueda llegar a servir también al oyente que no está en el mundo quizá de los seguros. Y queremos ver la perspectiva tuya sobre el estado actual de la inteligencia artificial ahora, hoy. Y son dos preguntas en una. Vamos primero quizá a desarrollar la primera. Te las hago juntas para que las puedas quizás articular separado o junto, como prefieras. Hoy, ¿en qué usás la inteligencia artificial en tu vida diaria? ¿Qué usás y qué te resuelve? ¿Y en qué grado hoy crees que está la adopción de la inteligencia artificial en la industria de los seguros y qué está resolviendo? Pues muy buenas preguntas y la verdad es que diferentes pero interesantes las dos. En la primera yo te diría que, bueno, aparte de todo lo que se hace a día a nivel empresarial, también hay una parte muy importante día a día a nivel personal. Nosotros tenemos varias personas de la empresa, como muchas otras empresas, tenemos los copilots, pero luego también yo, incluso antes de tener los copilots, como muchos otros, también utilizaba ChatGPT, ¿no? De hecho, yo lo utilizo mucho, también a nivel empresarial utilizo el copilot mucho. Y yo tengo que reconocer que lo utilizo mucho en general para estructurar pensamientos, para organizar, ¿qué quiero decir? Incluso para sumarizar, ¿no? Grandes contenidos, pero sobre todo para ver cómo podemos o cómo puedo sacarle el mayor partido en ahorro de tiempos y en maximizar los resultados. Por ejemplo, si tengo que leer un documento muy grande, la tecnología de resumido de contenidos y luego también la de generación de audios, pues es muy útil, ¿no? Hay diferentes herramientas de Eleven Labs, de Google, de OpenAI y similares que nos permiten hacer todo esto, ¿no? Entonces yo lo utilizo muchísimo, como decía, para la parte de reducir contenido, generarlo, prepararlo, incluso luego también para entenderlo, porque sí que es cierto que en el mundo del seguro utilizamos términos que a veces no son del todo sencillos. Entonces, para comprenderlos bien, incluso para documentos formales que pueden llegar para entender determinados términos o frases que a lo mejor pueden ser un poco más complejas. Pero eso es en la parte personal. Y en la parte laboral, bueno, pues como te decía, igualmente para preparar estructuras de contenido, para aglutinar diferentes documentos. En definitiva, al final yo creo que el mayor uso y el mayor punto de enganche es la parte de reducir contenido, generar contenido y de manera más eficiente trabajar bueno, pues maximizar todas esas capacidades que ya veníamos teniendo, pero que ahora con la IA se ha convertido en un punto clave. Pero sobre todo, teniendo en cuenta que no vale con reduzco, genero, sino que mi rol, yo lo conozco y se lo digo a todo el mundo, mi rol es ponerle criterio. O sea, no vale que todo lo que salga ya Claro, claro, directamente claro. yo lo saque para afuera, sino entender qué sirve, qué riesgo sale de aquí, si lo puedo utilizar, si no, y luego industrializarlo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Esa es la clave y muchas veces nos olvidamos de eso y ese es un punto que yo aprovecho aquí esta Totalmente. intervención para compartir con vosotros. Y me voy un poco ahí a la vida personal. ¿Has planificado un viaje o algo fuera, digamos, ya de lo que es más orientado al trabajo? ¿Alguna rutina de ejercicio, algún tipo de así de tips muy diario que digas? Hay algunos que han tirado cosas muy originales acá. Quizá sale algo también, algo original de tu parte, que seguro que sí. Sí, 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 sí. Yo lo he utilizado para mucho y sí que es cierto que he experimentado bastante, desde rutina de ejercicios, comida. Mira, nosotros tenemos, te cuento dos, así que pueden ser curiosas. A ver. Yo hace un tiempo, al poco de que arranca ese chat GPT, nosotros en Navidades nos juntamos y para que mi madre no cocine, que todos los años cocinaba mucho para todos, dije, "Pues vamos a hacer un concurso de tapas, ¿no? Cada uno hace un plato. Y yo le pregunté a ChatGPT, le dije, quiero hacer una hamburguesa, pero dame una receta especial para una celebración, se lo describí bastante bien en el prompt, y me dio una receta de hamburguesa con trufa que, bueno, me pareció espectacular, no sé de dónde la sacó, me pareció espectacular. Entonces, gané, gané el concurso de tapas que hacíamos en la familia, que, a ver, nos presentamos 5 personas, entonces tampoco hay mucho quórum ahí, ¿no? Con quién competir, pero gané. Claro. Y luego otro también muy interesante que me pareció muy bueno, en el gimnasio, yo tenía la sensación de que había un ejercicio que estaba haciendo bien, pero no estaba seguro.
Entonces me grabé un vídeo, lo subí a ChatGPT y le dije, oye, revísame a ver la postura esta, si la tengo, y me dio tips. O sea, me corrigió tips, entonces es una cosa que me pareció muy curioso. Y son dos cosas así que te puedo comentar, pero ya te digo, yo lo uso muchísimo. Entonces seguro que si pienso más se me ocurre alguno más, pero estos dos yo creo que sí que son interesantes, ¿no? Hasta dónde puede llegar la tecnología si la sabemos utilizar bien. Evidentemente, si la hamburguesa, como pasó hace tiempo, me dicen, métele pegamento, hay que decir, no, hombre, pegamento no le voy a meter, que esto me intoxica, ¿no? Entonces hay que poner mucho criterio también. Claro, sí, totalmente. Uno es el último que decide y no delegarle la decisión a la IA, ¿no? Me parece, por ahora. Y qué bueno esto, un uso muy original, ¿no? Porque grabarse un video y subirlo es un caso de uso muy original que a veces no tenemos presente, que puedo estar grabando en vivo un video y que me informe sobre el contexto, sobre cómo tú dijiste, si estoy haciendo bien un ejercicio. Así que hiper interesante las dos anécdotas. Em, y siendo un poco ahora de vuelta a los seguros, algo contaste ya, los primeros minutos, los tres aspectos en que lo están utilizando en seguros, pero podemos volver un poco también a hacer un doble clic o un zoom en la industria de los seguros. ¿Vos ves que hay resistencias ya por la cultura del mundo de los seguros? ¿O no? ¿O ves avances, casos concretos que están apareciendo? ¿Cómo ves esa adopción en casos concretos o resistencia de intentar hacer algo y de repente, no sé, hay resistencia cultural en las personas, los procesos? ¿Cómo ves Ujú. eso? Pues enlazo con la pregunta anterior, que realmente me he escapado, pero no, no era mi intención. Nosotros sí que es cierto que estamos viendo que hay un cambio de fase. Inicialmente, pues hemos aplicado, yo creo que en general, en muchas empresas, el enfoque de vamos a un piloto para ver si luego posteriormente lo industrializamos. Tenemos casos de uso, evidentemente, como decía, estamos enfocados a clientes, ¿no? A las eficiencias en la parte de atención y operaciones. Estamos hablando aquí de clasificación y triaje de solicitudes, gestión documental, extracción de datos, soporte a agentes. En la parte de siniestros, también hay, la IA aplica, pero con algoritmos más tradicionales, pero sobre todo para acelerar tareas. Esto es importante porque es muy diferente de la parte de cómo aceleramos en el back office, que ahí hay menos resistencia, de cómo aceleramos en el front office, ¿no? Si tenemos que interactuar más con personas, sobre todo con clientes, pero sobre todo con personas internas, que puede haber más grado de resistencia y evidentemente también la parte de fraude para detección temprana, detección de patrones, son diferentes líneas que estamos abordando, ¿no? Y no me olvido de suscripción y pricing. Pero en cuanto a las resistencias, yo creo que aquí el punto principal es que la gente en algún momento, y creo que ya no tanto, pero inicialmente sí que se podía sentir miedo a la pérdida de control, ¿no? A decir, oye, si yo estoy haciendo esto, ¿por qué ahora va a llegar una IA que lo va a hacer mejor? Y si lo hace mejor, oye, ¿qué va a suceder? Al final la IA está permitiendo que donde antes hacías 1000 de X cosas al día, ahora puedes hacer 2000 o 3000. Vas a seguir con tu rol si tú quieres, pero evidentemente vas a tener mucho más capacidad para explotarlo y para aportar un impacto mayor al negocio, ¿no? Al final, yo creo que la asistencia viene por la confianza, ¿no? Decir, oye, yo me fío de esto o no me fío, o creo que le tengo que poner mucha más capa de razonamiento yo por encima. Y sobre todo también en España y en Europa en general tenemos ahora la parte de la regulación, que es un tema importante que también regula qué se puede hacer, cómo se tiene que hacer, quién lo puede hacer. Y esto también ayuda mucho a que haya un ambiente más de confianza. Evidentemente la regulación también decelera algunos desarrollos, ¿no? Porque implica meter esa capa adicional de control, pero si hacemos que la IA sea explicable, trazable y que sea segura, esto también a la gente le da mucha más tranquilidad. Al final aquí tenemos también grandes líneas que se han desarrollado y que también están ayudando a evitar mucha fricción, como es la parte de los modelos conectados con los sistemas RAG, ¿no? Los sistemas de pregunta-respuesta, que hace unos años pues, no respondían igual de bien. Ahora con la tecnología RAG, ¿no? Que yo creo que ya casi todo el mundo conoce, dice, no, la que va a buscar documentos, que le metemos a un LLM o un GenAI, pues esto hace que la gente vea que es muy útil y es muy sencillo de utilizar. Entonces ahí se está bajando un poco el nivel de fricción. También la parte de la evaluación continua, que nos permite decir, oye, pues estamos evaluando lo que tenemos, porque además es que me lo pide la regulación. Tengo que ir controlando qué es lo que dice este sistema. Eso también hace ver que, oye, no solo me da una respuesta, sino que la respuesta es acertada. Y luego finalmente que también estamos invirtiendo mucho en la parte de la gobernanza. ¿Quién aprueba qué se usa, cómo se usa, el linaje? O sea, hay muchos elementos que yo creo que hace unos años
no teníamos tan controlados y ahora con la regulación, con todos los avances que hay en mainstream, ¿no? Pero también a nivel industrial y también con todo lo que la gente va probando en su día a día, pues hace que toda esa fricción vaya bajando porque yo sinceramente creo que ya nadie diría, yo no uso la IA en mi día a día, porque o bien ChatGPT o bien cualquier otra tecnología similar, es que todo el mundo la usamos y ya ha contribuido eso mucho a que le perdamos el miedo. Esa es mi visión, y yo creo que es compartida porque he hablado con colegas y me dan a entender que también es así. Totalmente, totalmente. Em, Cuando decías esas iniciales RAG para, digamos, para que nuestra audiencia entiende bien, es generar documentos que alimentan ¿no? el conocimiento, ¿estoy diciendo bien? Sí, Eh, al final RAG, sin llegar a un tema muy técnico, es Retrieval Augmented Generation, que es generación con documentos que se recuperan. Es decir, a un LLM tipo ChatGPT o similares, le decimos, oye, mira, en este documento, en este otro y en este otro. Y con eso lo que conseguimos es que la respuesta sea de documentos que han generado personas y que tienen un contenido súper fiable. Y claro. eso hace años no se podía hacer de una manera tan sencilla, porque Google más o menos buscaba de una manera, pero ahora se componen frases que nos dan la respuesta, igual que si le preguntamos a un ChatGPT. Entonces, es mucho más sencillo de utilizar y de consumir grandes documentos. No estamos hablando de documentos de un folio, estamos hablando de documentos que pueden tener varios cientos de folios y de varios conjuntos de documentos. Entonces, al final, es una base de documentos como una enciclopedia que tú le haces una pregunta y te responde. Es como tener un ChatGPT con toda la información de la empresa que le podamos meter. O sea que es un gran avance. Bien, bien en el contexto que baja mucho toda la alucinación o generación, digamos, de datos que de repente no tienen el contexto que yo quiero que tengan, ¿no? Eso es, eso es. Excelente. Bueno, y ya entrando, digamos, casi a los bloques finales, hablamos un poco del presente, de la inteligencia artificial aquí y ahora, tanto en nuestras vidas personales como en la industria de los seguros. Y ahora vamos a jugar un poco con la quizá imaginación y quizá una parte también con la ciencia, ¿no? Pero bueno, a veces es difícil predecir el futuro, pero sin embargo siempre lo hacemos. Y ahí vamos justamente con este tercer bloque que es la inteligencia artificial en el futuro, pero en el futuro cercano. Eh, ¿Qué crees que va a resolver en los próximos 3 años? Quizá lo que estamos hablando, industria, vida personal, y después ya un poco más grande, son dos preguntas de vuelta en uno. ¿Cómo crees que va a cambiar la sociedad en base a la proyección de estos 3 años? No estoy hablando de un plazo corto. ¿Cómo cambiar la sociedad, la vida diaria, el trabajo? Em, ¿cómo es esa perspectiva, Néstor? Pues yo por un lado creo que coincido con mucha gente porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero siendo realista, y además también las empresas tenemos que entender que vamos a la velocidad que vamos, ¿no? Entonces yo creo que va a haber un primer año donde pasemos de este año, ¿no? De tanto piloto a decir, oye, pues ya empezamos a industrializar. Y se van a empezar a demostrar casos de uso de alto valor. Yo estoy seguro de que se van a empezar a demostrar casos de uso de alto valor y eso va a ser como la primera base. El siguiente año, yo creo que vamos a decir, oye, esto nos lo creemos, ¿no? Va a ser el año ya cuando empecemos a pilotar más. Y el tercer año, yo creo que va a ser un año de recuperación de mucho valor, ¿no? De todo lo que se ha invertido y pues, plasmar o plantear las siguientes líneas de cómo tendríamos que seguir trabajando de la manera que lo hemos hecho. Pero sobre todo, si bajamos a tres puntos relevantes durante este periodo, yo creo que, por un lado, me quedaría con la parte de los flujos end-to-end, evidentemente flujos supervisados, porque hemos dicho que no van a ir solos, ¿no? Por lo menos ahora, en un primer momento. Flujos supervisados end-to-end de agentes de IA agéntica, ¿no? Que es la siguiente IA, que ya no solo es pregunta-respuesta, sino que tiene capacidad para razonar y para decidir qué decisión tiene que tomar, que va a ejecutar flujos completos pero con una serie de controles, con una supervisión y evidentemente, por la regulación que tenemos en diferentes países, demostrando por qué ha hecho qué, para que se pueda entender, se pueda justificar y si un cliente o una persona necesita entender por qué ha sucedido la acción correspondiente, pues se pueda, con el linaje y con diferentes trazas, entender por qué ha sucedido. También hay una parte de la calidad operativa que yo creo que se va a mejorar esta parte de la revisión automática de los casos, detección de incoherencias, reducir muchísimo alucinaciones
que al final nos permitan, oye, pues todos esos controles que tenemos que meter en ese primer bloque que hablaba de flujos end-to-end con supervisión, pues que lo podamos hacer a escala, de una manera mucho mayor, de una manera mucho más rápida y con mayor seguridad. Y finalmente, ¿esto para qué se hace? Bueno, pues al final el tercer bloque que yo destacaría aquí es el de la personalización. Lo que queremos es llegar al cliente, pero no llegar con anuncios macro, no llegar con impactos que puedan impactar a diferentes personas de manera igual, sino perfilarlo de una manera mucho más fina para que la comunicación y la gestión se adapte mucho a las interacciones en momentos clave o que se adapte mucho a cada uno de los clientes teniendo en cuenta pues, todos los elementos. Y eso sí, teniendo en cuenta que debe ser en base a las reglas de privacidad, en base a las reglas de tratamiento de datos que nosotros queremos activar. Al final, en una aseguradora, pues nosotros estamos en un sector bastante regulado, pues lo que buscamos es tener una fricción no muy alta que nos permita pues, hacer las cosas de manera sencilla, bajar la calidad, el volumen, ¿no? La cantidad de los procesos y evidentemente que todo esto impacte en tomar mejores decisiones. Yo creo que este es un punto clave a nivel industrial y a nivel de sociedad, a nivel de lo que es la vida diaria, lo que es, bueno, pues otros aspectos y el trabajo incluso que nosotros desarrollamos, yo creo que muchas tareas que vamos a tener van a pasar de ser tareas que nosotros hagamos a ser tareas que nosotros validemos y que nosotros orquestemos. Ya no vamos a estar tanto en el hacer en el día a día, sino en el organizar, ¿no? Vamos a convertirnos en managers más que Claro. en desarrolladores, por así decirlo, ¿no? Pero eso sí, el manager tiene que saber muy bien qué tiene que pedir y tiene que saber muy bien también qué tienen que darle. Entonces, el rol va a cambiar. No va a cambiar la carga, o a lo mejor se reduce un poco, pero va a cambiar el rol, es muy importante. Y ya Claro. no vamos a dejar de hacer cosas a mano. Vamos a diseñar, vamos a revisar, vamos a decidir, vamos a tener mucha más responsabilidad, vamos a ser mucho más eh, personas a las que nos puedan apuntar cuando algo sale mal, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, pues es que esto lo dice con esta otra persona. No, no, es que ya lo has hecho tú, pero tú tienes que validarlo. Entonces va a ser un rol mucho más interesante, yo creo. En la empresa, yo creo que esto también nos va a permitir acelerar mucho todo el trabajo, porque ya no tendríamos, ahora mismo tenemos X tiempo para hacer una tarea. Si ahora la tarea se hace en mucho menos tiempo y tenemos que validarla, la validación yo entiendo que nos debería llevar menos, dependerá de cada tarea, ¿no? Entonces vamos a poder poner el foco en un aseguramiento, en más calidad de toda la información que estemos utilizando, en todos los procesos que sigamos, entonces nos va a dar mucha más tranquilidad y en cuanto a la sociedad, yo creo que el mayor punto es el de la confianza que decíamos antes, ¿no? De decir, oye, ¿de qué me puedo fiar? Hemos hablado, bueno, no hemos hablado, pero yo creo que conoce todo el mundo de las fake news, de todas las informaciones que parece que sí, pero no, porque esto va a surgir también como un boom. Entonces, la confianza va a ser clave y en el sector seguros la confianza es que es obligatorio, que todo lo que nosotros hagamos se haga con seguridad para que los clientes puedan tener confianza. Entonces, esto yo creo que va a ser sistémico y va a ser muy relevante. Entonces, por resumirlo, bueno, pues vamos a cambiar nuestros roles. No creo que dejemos todos de trabajar, que hay gente por ahí que dice que con la IA ya se acaba de trabajar, ¿no? Esto no va a ir solo, pero eso sí, vamos a tener que poner mucho foco en la validación y en la confianza que se genera de una correcta validación. Esto es un poco como lo veo yo, pero dicho esto, a 3 años, quién sabe lo que va a suceder, porque hace 3 años que vino ChatGPT y bueno, a ver ahora qué pasa en un tiempo. A ver No qué sé cómo lo pasa. ves. Totalmente. Es muy interesante esto, ¿no? Que vamos a dejar de estar tanto en la ejecución, en la operación, y vamos a delegar a gente de inteligencia artificial, que vamos a ser nosotros los dueños de la responsabilidad del resultado. Es decir, bueno, perfecto, está esto, digamos, con el sello de aprobado por el coordinador, que vamos a ser cada vez más los que quizás están en operaciones y hoy delegan procesos cognitivos a la inteligencia artificial. Me parece excelente tu reflexión. Y nosotros, bueno, justamente también desde ASI Group lo que hacemos, tenemos un workshop, este es el momento también para los oyentes que si de repente estás en tu empresa sin saber qué procesos se pueden llegar también a generar con circuitos de inteligencia artificial, justamente esto que estamos comentando, tenemos un workshop eh,
muchas veces gratuito, que lo damos gratuito para que puedas identificar dentro de tu empresa qué tan automatizable y qué tan delegable inteligencia artificial tenés ciertos procesos. Simplemente nos escribís y podemos concertar una reunión para conversar eso. Aproveché justamente con esa reflexión que me hacías, así que me tomé el permiso de comentarle a los oyentes. Bueno, Néstor, ya casi cerrando, hiper interesante esta conversación y lo que hay que reescuchar porque dispara un montón de reflexión, la perspectiva y los usos que nos estás comentando. Y esto ya como para cerrar, hablaste en un momento, ¿no? de fake news, ¿no? Estamos como saturados o sobre, digamos, dimensionados con toda la información que hay en redes y todos los estímulos que llegan, ¿no? Entonces, le llamamos el momento iluminado, porque se escuchan tantas voces sobre esto que está en el tapete hoy, que es la inteligencia artificial, y si bien diste muchísima claridad, quizá hay algo que hay que sintetizar de todo esto que conversamos que pueda rescatar con respecto a esto. ¿Alguna reflexión que dé luz y claridad en este contexto? A veces que tenemos muchas voces hablando de inteligencia artificial, que va a reducir el empleo, que no va a reducir el empleo, que potencia, que no potencia. Entonces, cuando escuchamos muchas voces y ruidos, justamente a partir de lo conversado, ¿crees que hay algo que rescatar que dé claridad a veces a todo esto que se comenta? Es una pregunta compleja. Yo creo que aquí volvemos a un punto que hemos hablado antes, ¿no? Es sobre todo la parte de confirmar nosotros, porque al final nosotros somos los validadores, y asegurarnos de que el resultado, no que esté alineado con lo que nosotros queremos, sino que esté alineado con lo que esperamos. Muchas veces sucede que buscamos noticias y al final son de un signo político o de otro. Sí, pueden ser correctas ambas, no tenemos que buscar la que más nos convenga, sino confirmar que es correcta, ¿no? Entonces yo aquí diría que la IA puede amplificar tanto lo bueno como lo malo. Entonces tenemos que tener mucha conciencia en qué está sucediendo y sobre todo a nivel empresarial, aplicando y extrapolando esto a nivel empresarial, yo diría que la IA eh, multiplica, pero multiplica de una manera muy interesante porque no es que sustituya nada, sino que hace visible cosas que antes no podíamos hacer. Si tenemos procesos o roles que a lo mejor no sean del todo claros, con la IA va a ser todavía más confuso. Pero si lo tenemos todo bastante organizado, con la IA vamos a poder trabajar de una manera mucho más amplificada. Entonces, el punto que yo remarcaría de toda esta interacción que hemos tenido, que tenemos que ser muy conscientes de qué tenemos, dónde lo podemos impactar y sobre todo decir, oye, la IA no va a arreglar todo. Hay cosas que puede que tengamos mal, procesos que tengamos que revisar, modelos de trabajo que a lo mejor no sean adecuados. Entonces, esto es en lo que yo creo que deberíamos poner el foco. Y en cuanto a una aseguradora como Santa Lucía, donde yo trabajo, yo creo que el éxito no es elegir un modelo que sea un poco mejor que otro, ¿no? Creo que el punto clave, tanto para mi compañía como para el resto, es elegir los casos de uso donde se aporta valor con los controles, midiendo el impacto, importantísimo medir el impacto, y teniendo mucho cuidado con el cambio humano, pero sobre todo pensando en qué procesos son en los que podemos impactar con la IA y qué procesos son los que tenemos que repensar porque no están bien pensados y si metemos la IA o metemos cualquier otra solución va a ser todavía mucho más caótico. Entonces yo diría que me quedaría con una palabra, sería criterio, ¿no? Poner mucho criterio a todo lo que hacemos, criterio propio en los resultados, criterio propio en los procesos, criterio propio en qué IA o qué tipo de solución queremos impactar, ¿no? Yo me quedaría con esa palabra de todo lo que hemos conversado. Si tuviera que utilizar un summarizer, ¿no? Un resumidor de IA, la palabra que espero que saque sería criterio. Excelente, excelente. La verdad que una claridad absoluta con este cierre. Bueno, Néstor, un placer haberte tenido en IA con Decisión. Lo hemos tenido a Néstor Álvaro, PhD, ¿sí? Director de Inteligencia Artificial en Santa Lucía Seguros. Gran placer haberte tenido. ¿Querés sumar algo más que haya quedado
en el tintero? Yo creo que con el cierre ese fue excelente, pero si queda algo, es el momento, Néstor. Pues yo únicamente añadir que, bueno, que muchísimas gracias porque me he sentido muy, muy bien tratado, así que muchas gracias Gonzalo y el resto del equipo. Y únicamente decir que la IA al final necesita de las personas. Entonces, yo creo que esto tiene mucho que ver, toda la revolución, con las personas. Tenemos que pensar mucho en la gestión del cambio y la IA es una palanca. Hay muchas palancas más que han llegado, pero las personas son clave. Para mí las personas es lo que hace, son lo que hace que esto funcione. Si las personas, podríamos tener IA o podemos tener otra solución, pero necesitamos personas. Excelente, excelente el cierre. Bueno, a los oyentes les agradecemos por haber estado en otra edición de Día con Decisión y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Néstor, por tu participación impecable en este podcast. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias.